el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrió 100 planteles de universidades, llamadas las universidades Benito Juárez en todo el país, que ofrecen a los jóvenes acceso a la educación superior, sin costo, sin examen de admisión y sin límites de edad. ¿Qué tan buenos, qué tan malos han resultado estas 100 universidades? Para analizar este tema se encuentra con nosotros, me da mucho gusto, Miguel Sekeli Pardo. Él es director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Miguel, ¿cómo estás? Muy Leo, buenas noches. muchas gracias. Y hay que decir, Miguel, tú junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hicieron un extraordinario, tengo que decir, documento, investigación sobre estas 100 universidades que se encuentra ahí en el sitio de Mexicanos, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho es un estudio de ellos, de Mexicanos, sí, pero me pidieron que yo lo revisara, lo conozco muy bien. Y yo creo que este tema es un tema particular, la 100, sí, pero creo que no es un tema aislado de muchos otros en el gobierno, porque más bien lleva un sello de la casa que creo que explica mucho de lo que se ve ya en la realidad en estas universidades. Y el sello de la casa es que este gobierno, por lo menos en materia social, pero también en muchos otros sectores, ha seguido una lógica de, en vez de tener para el diseño y ejecución de las políticas públicas un método científico, ha seguido el método político puramente. El método científico tiene varias características, digo, le llamo científico por llamarlo de alguna manera, pero es un proceso y es un modo de actuar que parte de un elemento fundamental, que es que cuando tú analizas un problema y tratas de idear una respuesta, lo haces montándote en todo el conocimiento, toda la experiencia previa, para, aprovechando eso, dar la mejor solución a un problema. Y por Pero eso, digamos, no le llame científico, como le llama el gobierno, tecnocrático. Claro, le puedes llamar de muchas formas, ¿no? Pero es un procedimiento que parte de un diagnóstico, de un análisis del problema, luego parte de ver qué se ha hecho en el pasado en el país, qué funcionó, qué no funcionó, en otros países, porque es un poquito, sería un poquito atípico que fuéramos los únicos en el mundo que pensáramos sobre este problema. Y luego, generalmente, una etapa muy importante que se lleva a cabo cuando tienes esa estructura de diseño y ejecución de políticas públicas es que se pilotean. Es decir, pones en marcha en un ambiente controlado, en una población todavía limitada, precisamente para afinar, apretar las tuercas, etcétera. Y ya que se echa a andar, bueno, hay que evaluarlo y constantemente ver cómo corregir lo que no funciona. Evidentemente puede haber miles de problemas, incluso con algo muy bien diseñado, y precisamente el secreto está en cómo vas mejorando esas políticas. Ahora, lo que se le llamaría, o yo le llamaría por aquí el método político, por decirlo de manera benévola, parte de un fundamento que es muy distinto a este de aprovechar el crecimiento previo, que es la terrible arrogancia. Es la arrogancia de decir, hay un problema de que los jóvenes de bajos recursos no van a la universidad. La solución que me ha iluminado alguien es esta, y va y se hace en este momento. No hay análisis, no hay diagnóstico, no hay experiencia previa aprovechada. Y si esta arrogancia va aunada al factor político de decir todo antes de mí era malo y todo a partir de mí es bueno, entonces pierdes esa capacidad de realmente hacer algo que tenga sentido, de aprovechar lo que se haya hecho bueno, aunque sea poco o mucho, y de hacer algo que tenga un alto impacto. En educación especialmente, hay un elemento que aquí faltó definitivamente y que cuando lo comparas, por ejemplo, con los sistemas de salud es muy evidente. Una cosa es poner una escuela y otra cosa es que las personas adquieran las capacidades para ejercer una profesión. Es como si pones un hospital y dices, todo mundo tiene acceso a la salud, pero no hay material, no hay medicina, no hay doctores, no hay aparatos. Claro, tú puedes entrar al hospital y ya te contabilizo. Leo entró al hospital, uno más. Ahora, de ahí a que te cures, pues es un igual en la escuela, vacío, ¿no? Igual en la escuela, tú puedes llamarle a un espacio como este. Le puedes universidad, es la hora de opinar. No, es la hora de opinar mejor. Universidad es la hora de opinar. Ahora, que ahí aprendas algo, que tus estudios sean válidos, que te vayan a dar una cédula profesional, que alguien te quiera contratar, etcétera, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, este estudio, por lo que es muy interesante, es por lo que va muy a detalle de estas 100 universidades, a ver realmente qué son. ¿Es simplemente un cascarón o es un sistema que realmente genera profesionistas? El estudio está muy interesante porque entiendo que fueron a visitar 30 de las 100 universidades. ¿Qué encontraron? Bueno, se encuentran cosas de dos tipos, diría yo. Una es que
Todas ya están funcionando, entre comillas, vamos a decir. Existen en el Exacto, mismo sentido, ¿no? Llamémosla esto universidad, aquí estamos tú y yo, bueno, pues existe, ¿no? Sí. Ahora, encontramos, te digo, dos tipos se encuentran de hallazgos. Un primer tipo de hallazgo es que incluso las reglas que ellos pusieron no se cumplen. Por ejemplo, la lógica es, tenemos jóvenes que son de muy bajo nivel socioeconómico y que no pueden entrar a la universidad. Claro, la pregunta es por qué, y entonces la solución tiene que ser ad hoc. Una posible respuesta es no existen universidades para ellos, que no es la correcta, desafortunadamente, en el análisis. Pero si tu respuesta es no hay universidades, bueno, llevemos la universidad. Pero el criterio para poner universidades, que era muy sencillo, es que no haya otra a menos de 50 kilómetros o a un tiempo de distancia de viaje. Porque en lugares aislados. En lugares aislados. Sí. Y de estas 30, pues la gran mayoría sí tienen, incluso algunas están en una universidad, pidieron unas aulas prestadas y están funcionando en una universidad. Entonces, ahí ya no se cumplió el objetivo. Ya no se cumplió. Segundo, para la población más marginada tampoco se cumple. Muchas de estas universidades están en municipios de baja marginación. Ya no digamos de media, de baja marginación. Y otro elemento que no se cumple es que no hay los criterios mínimos indispensables para llamarle a eso universidad. Y, por ejemplo, viendo los parámetros que la SEP define para acreditar a una universidad privada, bueno, se encuentra que no cumplen ni con la mitad de esos requisitos. Eso está interesante, porque, a ver, las universidades públicas en México pueden expedir títulos sin permiso de la SEP. ¿Es correcto? Digo, tú eres el experto. Incluso... nuevamente, tú como particular, de que lo puedes expedir, tú, Leo, puedes expedir un título. Ahora, que eso tenga una validez, eso es muy diferente. Las universidades privadas sí necesitan validez. Si yo recuerdo de mis épocas era o de la SEP o de la UNAM. La UNAM también te podía dar, digamos, ese sello de que lo que tú estás dando es un título de verdad y no patito, ¿no? Exacto. Lo que tú estás diciendo es que estas universidades no cumplen con los requisitos de la SEP, que la SEP le impone a las universidades privadas. Exacto. ¿Es correcto? Y que impone en general, porque esos criterios para las privadas también son para las públicas, aunque efectivamente cuando hay 3 instancias en México facultadas para validar estudios. Validar quiere decir acredito que efectivamente esto cumple con ciertos requisitos. Una es la Autoridad Educativa Federal, la segunda son las autoridades educativas estatales y la tercera son las universidades autónomas. Ahora, las 100 universidades caben dentro del ámbito federal, porque se creó con un decreto federal, pero de todas maneras no están exentas de tener que registrar sus planes de estudios ante la Dirección General. No, claro, porque una cosa es que tú expidas un título y otro es que ese te dé derecho a una cédula profesional. La cédula profesional es la que te acredita como profesionista para ejercer esa profesión. Pero entonces, ¿qué significa que estas universidades, 100 universidades, no tengan esos estándares? Bueno, o sea, van a poder expedir títulos, sí, pero quizás la gente que salga de ahí, los egresados, no van a tener cédula profesional. Bueno, es grave como lo veas. Si sí les acreditaron esos planes de estudios y esa oferta educativa como prerequisito para una cédula profesional, es gravísimo porque no cumplen ni con lo mínimo que la SEP misma dice que debe tener una oferta de educación superior. Danos una idea de qué son esos mínimos. Cosas muy básicas, como por ejemplo infraestructura, que haya un espacio adecuado, bancas, que haya materiales, que haya un área administrativa en la universidad, en la instancia de educación superior. Son cosas muy básicas, no te creas que Pero no tiene que ver con la calidad educativa, entonces, Miguel. Claro que sí, porque, por ejemplo, el tener nuevamente este espacio y querer aquí hacer un laboratorio de aeronáutica, si tú estás dando una carrera, bueno, no, tienes que tener los materiales, el equipo, etcétera. Entonces, al final, sí son criterios de calidad, pero tampoco es que sean demasiado estrictos, no son imposibles. Entonces, si la SEP si la SEP registró esos planes de estudio y los mandó a la Dirección General de Profesiones diciendo, egresado de esta carrera, dale una cédula profesional, gravísimo, porque la calidad de ese servicio, pues digo... Ahora, al final del día, el gobierno puede dar todos estos permisos, finalmente es un programa del presidente, etcétera, pero al final del día, Miguel, van a salir estos jóvenes creyendo que ya tienen su título universitario, y muy probablemente el mercado no se los vaya a reconocer. Esa es la gran tragedia. ¿No? Esa es la gran tragedia que yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en que todo joven en México debe tener la posibilidad de ir a la universidad si ese es el camino que quiere seguir. Entonces, el que no lo tengan, por lo menos deja claro que
está truncada su posibilidad. Pero es algo real, ¿no? Sí. Simplemente no pueden ir a la universidad, lamentablemente, y eso es terrible que un país como México no le dé la posibilidad a estos jóvenes. Pero es gravísimo que se les ofrezca algo que aparentemente es una universidad y que no va a tener como resultado lo que ellos llamamos esperan. las universidades patito. Exacto. Entonces, que también hay muchas privadas, por cierto. También hay decirlo, muchas ¿no? privadas, pero si cumplen con esos mínimos requisitos, no son, o sea, son patitos, pero legales, ¿no? Sí. Pero claro, nuevamente ahí podría ser la discusión de los requisitos, que ese es otro tema. Pero aquí lo grave es que es un conjunto de población muy sensible, son jóvenes que realmente quieren una posibilidad. Sí, hombre, y lo están entonces engañando. a esos jóvenes engañarlos es gravísimo, porque van a estar 4 años probablemente creyendo que están cursando una carrera que al final pues no les va a dar ninguna posibilidad profesional. Y ese desencanto va a ser muy grave, porque cuando tú juegas con las expectativas de la gente de esa manera, corres el riesgo de que esta gente realmente quede con un nivel de frustración tal que, bueno, pues luego va a ser fácilmente incorporable a otras actividades. Ahora, lo que tú decías es importante porque está bien, habrán universidades en lugares aislados, pero en lugares que no están aislados ya hay universidades, entonces mejor crece la matrícula de esas universidades. Claro, ¿no, de hecho, Miguel? hay dos cosas que dice el estudio de Mexicanos, lo plantea muy claramente. Una, crece la matrícula y con el mismo recurso que estás gastando, 1,000 millones de pesos en esta 100, te alcanzaría perfecto para todos los alumnos darles una beca de transporte y de residencia para que vayan a una universidad que ya existe. Esa es una muy obvia, que nuevamente cuando estás en el método político, pues eso no te sirve porque ya existe la universidad, no te estoy dando... no, bueno, en el método político es ya cumplí con mi promesa. Hombre, abrimos 100 universidades. Exactamente. O sea, ¿no? O sea, cuando se para el presidente y dice en cualquier foro, abrimos 100 universidades. Claro. ¡Wow! Claro. No sé cuántas universidades hay en México, tú tienes el dato. Sí, no, hay muchas. Esto es una cosa muy chiquita, además de todo. Pero bueno, el otro tema que apunta el estudio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es que hay una solución que es incluso más, tal vez más lógica que darles la beca para que se trasladen y vivan cerca de la universidad, que ya se usa en México y que se ha usado por muchísimos años. Por ejemplo, la UNAM ha abierto campus en diferentes estados del país. Son extensiones, es decir, no necesita otro rector, no necesita todo el aparato administrativo, no necesita volver a contratar todos los insumos. Hay economías de escala. Es una solución muy costo eficiente con una gran ventaja, que tienes el respaldo de la UNAM. Es una institución acreditada, pero muchas otras universidades lo han hecho. Universidades estatales. Entonces, la vía, nuevamente, si hubiéramos seguido menos el método político y más un método, digamos, científico, en términos de diseño de políticas públicas, la primera pregunta debería haber sido, ¿qué opción es mejor que esas dos tan obvias? ¿Es realmente la mejor opción llevar a una universidad ahí o no? ¿Algo más que agregar, Miguel? Sí, bueno, pues creo que nuevamente es un tema muy grave el de la 100, pero lamentablemente es el sello de la casa. Lamentablemente lo mismo estamos viendo en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas. Es el sello de la casa, lamentablemente. Pues sí. Gracias, Miguel Sekeli. Al contrario, muchas gracias. Gracias a Leo. Miguel Sekeli. Vamos a una breve pausa. Viene Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional, para hablar del supermartes. Viene Biden fuerte. Regresamos.